Hoy vamos a abordar un tema que me atrevería a decir que nos interesa a todos o casi todos los que vivimos en comunidades de vecinos, urbanizaciones. Cada vez son más las juntas de propietarios que trabajan con los administradores de fincas. Casi un 80% de los edificios contratan a estos profesionales que son los encargados al final de gestionar los asuntos financieros, legales o técnicos. Y con la pandemia ha habido muchos problemas en las comunidades de propietarios porque no podían reunirse para celebrar reuniones, renovar cargos y aprobar presupuestos para obras. El pasado 4 de mayo el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que permite celebrar estas reuniones por videoconferencia, pero solo para temas urgentes, y también dio luz verde a prorrogar los cargos hasta finales de año. Vamos a hablar de este asunto con el presidente nacional del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. Él es Salvador Díez Lloris. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, si hay un cargo, señor Díez, que nunca queremos ser, casi nadie, es ser presidente de la comunidad de vecinos. Y debido a la pandemia, un cargo que suele durar más o menos un año, bueno, pues va a haber casos en los que va a durar hasta 3. Puede ser una tortura para muchos, ¿no? Está siendo verdaderamente pesado, sí. Efectivamente, pues cada vez que nos toca a cada uno de nosotros ser el presidente de la comunidad de propietarios, estamos deseando que llegue el final de ese momento, ¿no? Lo cierto es que hay que significar que la gente ha sido muy responsable, tanto los que les ha correspondido el cargo como el conjunto de los propietarios, que han entendido perfectamente la situación y la han asumido con la naturalidad que correspondía. Siempre la morosidad ha sido, digamos, la gran reclamación de la mayor parte de los vecinos. No sé si con la pandemia este tipo de quejas han cambiado. ¿Qué les ha llegado a ustedes? Estábamos muy atemorizados con el problema de la morosidad durante el confinamiento, porque hubo un repunte, pero realmente ahora las cosas están un poquito más tranquilas. Nos tememos que en algún momento terminará la regulación de los ERTE y, bueno, pues, en fin, quedará al descubierto una situación económica un poco más complicada, como todos sabemos, y veremos entonces. Estamos un poco a la expectativa de lo que pueda pasar con la morosidad. ¿Y cuáles son las principales quejas que han recibido durante la pandemia? Entiendo precisamente lo que comentábamos antes. No se pueden celebrar las juntas de vecinos, no se pueden hacer obras, no se puede hacer nada. Bueno, la verdad es que empezando por el día a día, ¿no? Porque no tuvimos ningún protocolo concreto en todas las órdenes del Ministerio de Sanidad, etcétera. Durante el confinamiento del año pasado no hubo normas para las comunidades de propietarios, entonces nos las tuvimos que inventar, tratando de extrapolar lo que se regulaba para el conjunto de la población a las comunidades de propietarios. Esto ha sido complicado, porque afortunadamente, como decía antes, la mayoría lo han entendido con normalidad. Y luego la incapacidad para tomar acuerdos en las juntas de propietarios, que en definitiva es el órgano supremo de decisión de una comunidad. Las comunidades de vecinos, mucha gente lo sabe, pero a veces es verdad que son un sector motor de la economía. Los edificios bueno, pues hacen obras de rehabilitación de fachadas, de temas de accesibilidad, de eficiencia energética. Eso supone que son empresas las que trabajan para esos edificios y, bueno, mueve la economía. Entiendo que eso se ha notado también bastante. Sí, efectivamente, y de hecho el propio Gobierno en el decreto, en la exposición de motivos que comentabas antes, hace referencia a la necesidad de activar las empresas que trabajan en el entorno de las comunidades de propietarios, y hago referencia yo también al asunto de la tramitación de las ayudas de los fondos Next Generation, porque efectivamente todo esto hay que reactivarlo. Es necesario para la economía. Hay que pensar que en una comunidad de propietarios entra desde el señor que lee el contador de la luz, el del agua, abogados, nosotros mismos como administradores de fincas, empresas constructoras, arquitectos, ascensoristas de todo tipo, y entonces la capacidad de arrastre es muy elevada. ¿Hacen ustedes cada día más de intermediarios ante los conflictos? Estoy pensando, un ejemplo, el típico vecino que hace mucho ruido. Bueno, pues antes uno se desplazaba, llamaba a la puerta, tenía su pequeña bronca con el vecino, cállese, no haga ruido, no puedo dormir. ¿Eso es algo que tienen que hacer ustedes muchas veces ahora precisamente para evitar esos conflictos entre los propios propietarios? Bueno, esto que has dicho que es lo más sensato es lo primero que hay que aconsejar, ¿no? Primero habla con tu vecino a ver qué problema tiene y trata de resolverlo. Pero efectivamente nosotros siempre, nuestra actividad ha estado relacionada con los conflictos. Los conflictos son inherentes al ser humano y al convivir dentro de un edificio en las personas, pues se generan este tipo de conflictos. Nosotros nos pilla en el medio y pues nos toca tratar de buscar soluciones, y yo creo que estamos verdaderamente especializados en esto. España no es un país que tenga un buen sistema de mediación, pero nosotros sí que somos una excepción. Sois mediadores, ¿no? Sí. Ustedes están en contacto directo con muchas personas, con muchas viviendas.
¿Cómo puede la Administración aprovecharse de los administradores de fincas para detectar, por ejemplo, casos de violencia de género, para detectar ocupación de viviendas ilegales? Sé que en algunos ayuntamientos, no sé si en Castilla y León, pero sí me consta que en Castilla-La Mancha, en Andalucía, los administradores de fincas están firmando convenios para precisamente eso, detectar maltrato a mujeres. Sí, bueno, nosotros intentamos firmar un convenio nacional que quedó paralizado con motivo del cambio de gobierno, pero se había llegado hasta el final de la negociación. Y efectivamente nosotros lo que tenemos es la suerte de tener el contacto al final con los propietarios. Tenemos los datos, la información de sus números de teléfono, de sus correos electrónicos, de sus direcciones, y por lo tanto tenemos una capacidad de transmitir información impresionante. O sea, nosotros un correo electrónico que emita hoy nuestra corporación llega a 30 y tantos millones de personas de una manera prácticamente automática, y eso es algo que ponemos al servicio de la Administración en todo aquello que considere que se puede aprovechar. Lo hacemos en materia de seguridad, lo hemos hecho en materia de violencia de género, y lo hacemos a diario pues, para transmitir la información en materia fiscal o en materia de cualquier novedad que nos afecte. ¿Se ha dado algún caso de algún vecino que hayan detectado por quejas de otros vecinos que algo raro estaba pasando en esa vivienda? Sí, de cuestiones de todo tipo, desde violencia de género hasta situaciones sociales de personas mayores que viven solas. Sí, nos llega información. No es algo que se quiera airear, como todos sabemos, pero efectivamente sí que pasa y nos llega la información, y lógicamente pues lo que tenemos que hacer es trasladarla a las autoridades. La sociedad avanza, y yo no sé si también las reclamaciones de los vecinos a los administradores de fincas también son distintas. Estoy pensando, por ejemplo, me consta que empieza ahora un poco a surgir el problema sobre los cargadores en los garajes para los coches eléctricos. Sí, bueno, uno de los grandes proyectos de la Unión Europea es fomentar el uso del vehículo eléctrico, en el cual estamos todos implicados, y lógicamente los edificios también. ¿Qué ocurre? Actualmente, si alguien quiere comprarse un vehículo eléctrico y hacer una instalación para enchufarlo, no necesita la autorización, sí debe informar a la comunidad. Esto así, dicho, es sencillo. El problema nos va a venir cuando el mercado se desarrolle y coincidan varios vehículos en un garaje, la incapacidad posible que existe en la red para atender ese servicio, ¿no? Porque la capacidad eléctrica es limitada. Entonces debemos adelantarnos, y yo insto a la Administración a que reflexione sobre esto para dar solución, porque al final habrá que mejorar esas acomodidades eléctricas y se va a generar el conflicto, ya nos adelantamos, entre yo no tengo coche eléctrico, que lo paguen estos, etcétera, etcétera. Así que es un reto que tenemos como sociedad, el dar una solución a este problema. Estamos a las puertas del verano, las piscinas están a punto de abrir en pocos días. Es verdad que el año pasado fue motivo de conflicto muy numeroso, ¿no? En muchas comunidades de propietarios que tienen piscinas por el tema de las limitaciones, los aforos, etcétera. Bueno, entiendo que este año todo irá más normal. Bueno, la regulación es un poquito más flexible. Nosotros consideramos que hay dos aspectos fundamentales. Uno es el técnico de mantenimiento de la piscina, el cual está afortunadamente pues bien regulado. Las empresas de mantenimiento son muy profesionales y los productos que utilizan, los niveles de cloro, todo esto está bien organizado. Incluso el de las empresas de limpieza o el personal de limpieza de la propia comunidad, que tiene que limpiar, en fin, pues las duchas, todas las instalaciones, los pomos de las puertas, que ya sabéis que ahora hay que andar con todo este tipo de cosas. El problema viene por el uso de los propietarios y la limitación de aforos. Este año, en la regulación actual, el nivel de alerta es el 3, que aprobó la semana pasada nuestro Consejo de Gobierno. En este nivel de alerta, el aforo de las piscinas se reduce al 50%, y por lo tanto hay que establecer sistemas de acceso y de control para garantizar la distancia y este aforo. El año pasado, y yo creo que este año se va a extender, se utilizaron diferentes soluciones. En edificios pequeños se puede autogestionar, porque es fácil conseguir la distancia de seguridad. En edificios medianos lo que hacían ha sido recurrir a soluciones tecnológicas, aplicaciones, que bien es cierto que alguna persona mayor ha tenido dificultad, y a través nuestro pues hemos conseguido darles el acceso. Y en los edificios un poco más grandes, que tienen la suerte de contar personal, socorristas o de otro tipo, pues son estos el personal el que hace este control de acceso. Y este año me imagino que pues esperemos que no haya muchas broncas
broncas entre las toallas de la piscina. Sí. Bueno, en las capitales grandes es verdad que se suele sacar partido a los edificios para rentabilizarlos. Antenas en las azoteas, vallas de publicidad, aprovechar espacios muertos para, bueno, pues no sé si alquilarlos, etcétera. ¿En Castilla y León es algo común eso? Bueno, el caso más habitual suele ser el del piso del portero que deja de tener la comunidad. La comunidad tiene un piso en el cual figura vive una casi persona obsoleta ya, ¿no?, en muchos edificios. Bueno, en el centro de las ciudades sigue existiendo. En las zonas residenciales son más conserjes o jardineros los que desarrollan estas labores de mantenimiento. Pero muchas veces se queda ese piso vacío. El portero tiene vivienda y el conserje no tiene vivienda, ¿no? Efectivamente, esta es la gran diferencia entre el portero y el conserje. En los edificios en los que se dispone de esta vivienda, pues lo normal es sacarle un rendimiento. Esto es lo muy habitual. Es más raro en antenas de telefonía móvil y cosas de este tipo, pero sí que se dan estos supuestos, o a veces incluso cuando se hace una obra aprovechar la fachada, el andamio para hacer una publicidad. Cabe recordar lo único, cuando existe alguna comunidad de este tipo, estos son rendimientos atípicos, ¿no? Y entonces las comunidades de propietarios deben repercutirlo a cada uno de los propietarios y tributar por este concepto. ¿Sigue habiendo miedo a tener antenas de telefonía móvil en las azoteas de los edificios? Bueno, nosotros estamos en Valladolid, claro, que claro, fue el famoso caso García Quintana, y la verdad es que cuesta superarlo. Efectivamente, hay un temor a poner estas antenas y no proliferan. Proliferan más en edificios de tipo público, de tipo privado, hoteles o centros comerciales. Tengo aquí a 3 periodistas, no sé si viven en una comunidad de propietarios, si tienen administrador de finca, no se lo voy a preguntar, pero sí que ellos van a preguntarle a usted alguna cuestión. Maite. Ha citado, bueno, buenas noches primero, ha citado antes los fondos europeos. Gran parte de esos fondos van a ser destinados para rehabilitación de edificios. En las capitales de Castilla y León, casi la mitad del parque de viviendas tiene más de 40 años, con lo cual es evidente que necesitan de esas mejoras. No sé si hay algún protocolo establecido o cómo van a fomentar que los propietarios se puedan beneficiar de esas ayudas y aprovechen para rehabilitar esos edificios y hacerlos sostenibles también. Pues hombre, yo lo primero agradeciendo que nos dediquéis un espacio para informar sobre esto, porque efectivamente uno de los grandes retos que tenemos es ser capaces como nación de gestionar estos fondos y no tener que devolverlos a Europa. Entonces es bueno que la gente sepa que van a existir estos fondos, todavía es prematuro, no se sabe exactamente el procedimiento y exactamente las formas, pero es muy bueno que la gente esté alerta y pues ante cualquier necesidad la plantea a su comunidad, ya sea pues por una renovación de una caldera, que puede ser subvencionable, por una renovación de una fachada, aprovechar a aislarla, que es verdaderamente la energía más barata, es la que no se gasta, como todos sabemos, por un problema de accesibilidad, absolutamente en el día a día de nuestros edificios y de nuestras personas mayores, para tratar de ayudarlas. Todo esto va a ser subvencionable, entonces estemos todos alerta para que no se pierda un solo euro. Julián. Estaba pensando en las comunidades de vecinos que no han podido celebrar la reunión anual preceptiva del año pasado. Esto conlleva una sanción, es recuperable. Bueno, nosotros teníamos una preocupación con este problema porque realmente no es sancionable, pero no se estaba cumpliendo la ley, ¿no? Y de alguna forma el presidente estaba ejerciendo esa función sin cumplir al 100% la ley de propiedad horizontal, porque cada año hay que nombrar presidente, renovar presupuestos y aprobar las cuentas, lógicamente. ¿Qué ha ocurrido? Porque no se ha hecho, y alguno va a cumplir hasta 3 años, porque empezó en el 19, ha pasado el 20, el 21 y llegará hasta el 2022. Hemos solicitado al Gobierno, y hemos logrado hace 15 días en un decreto ley, que se dé carta de naturaleza a esta situación, se reconozca que estas personas están ejerciendo su función con toda la legitimidad, se han prorrogado estos cargos, se han prorrogado las cuotas que se están pagando, que también estaban un poquito en el aire, y se ha anulado la obligación de rendir cuentas hasta el 31 de diciembre del 2022. Por lo tanto, ahora todas las comunidades que estaban un poco en el limbo ahora tienen esta solución cubierta. Arantxa. Mencionaba usted buenas noches. Lo primero, mencionaba usted la ley de propiedad horizontal. Sé que han trabajado mucho en los últimos tiempos en ella. Me gustaría que nos contara algo. Y luego quería hacerle también una pregunta referente a cómo ustedes profesionalmente están abordando con las comunidades el tema de los alojamientos, de los apartamentos turísticos dentro de las comunidades de vecinos.
Bien, el tema de la ley de propiedad horizontal, la que tenemos actualmente es del año 1960. La realidad del año 60 y la de hoy pues, no tiene absolutamente nada que ver, ni en lo social, ni en lo económico, ni en los tipos de edificios, ni en los barrios, absolutamente distinta. Y lo que se ha hecho, más que adaptarla a los tiempos nuevos, ha sido adaptarla a las necesidades de la política. Pues yo quiero recordar que, por ejemplo, cuando empezaron Vía Digital y Canal Satélite Digital, pues se sacó una norma específica para que se desarrollaran esas instalaciones, o en fin, cosas de este tipo. Tiene, pues, no sé, 14 o 15 modificaciones en las cuales lo que hemos hecho es que este pequeño enfermo pues lo hemos ido parcheando. Por lo tanto, nosotros consideramos que es necesaria una ley de propiedad horizontal nueva, adaptada a la realidad del siglo XXI. Y hemos presentado un proyecto pues a todos los grupos políticos, y la verdad es que está siendo bien recibido. Es verdad que es difícil gestionar el impulso de estos proyectos, ¿no? Además en medio de tanto ruido político como tenemos, pero igual que hemos conseguido que prácticamente por unanimidad se aprobara la iniciativa que da lugar al decreto de las juntas de propietarios, estamos convencidos de que vamos a lograr un gran apoyo en este proyecto, porque no tiene ningún tipo de color político, es un proyecto que sirve, no tiene ningún carácter ideológico. Y con relación, el segundo tema, discúlpame, Arantxa. Los apartamentos turísticos. Le decía, ¿cómo se gestiona dentro de las comunidades con su mediación el tema de los alojamientos turísticos? Bueno, hemos tenido un bache con la pandemia en esto, afortunadamente, porque sí que generan ciertos conflictos entre determinados barrios. Lo primero que hay que decir es que hay una regulación específica en Castilla y León desde hace bastante tiempo que hay que cumplir. Y entonces, cuando un propietario quiere destinar su apartamento o su piso a este fin, tiene que darse de alta y tiene que cumplir unos requisitos. Hay un registro en la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, que las comunidades de propietarios deben estar vigilantes. Y a partir de ahí, pues lógicamente, la comunidad puede hacer varias cosas. Primero, establecer determinadas regulaciones, no para los pisos turísticos, pero que les afecten y que sean para todos los propietarios. Los reglamentos de régimen interior se pueden aprobar por mayoría, no hace falta unanimidad, y se pueden establecer determinados tipos de horarios, ¿no? Uno de los grandes problemas es que en determinados horarios pues las actividades de estas personas generan muchas molestias. Y por supuesto, ante cualquier problema, acudir a la autoridad de una manera inmediata, porque son personas que van a estar muy poco tiempo en el piso, se van a ir y o se actúa inmediatamente o no se va a resolver. Y siempre alertar al propietario de lo que está pasando, ¿eh? Al final el responsable de lo que pasa en un piso es su propietario, y hay que estar en contacto con él y trasladar la información de lo que está pasando en su vivienda. ¿En Castilla y León somos buenos vecinos unos con otros o somos muy pejilgueros? Yo creo que en todas partes somos iguales. Yo lo que sí que debo decir es que afortunadamente en esta pandemia creo que estamos siendo ejemplares. Bueno, pues Salvador Díez Lloris, la verdad es que es un trabajo que es muy amplio, ¿no? Y que podemos estar hablando de muchos ámbitos sociales también, ¿no? que les toca. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Nada, para cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Muchísimas gracias a vosotros.